La lluvia de Madrid repiqueteaba contra el ventanal de mi despacho mientras yo observaba los planos extendidos sobre la mesa. El proyecto del edificio Olmedo debía entregarse en 3 días, pero mi mente no estaba en el trabajo. No dejaba de dar vueltas a las palabras de Lucía de la noche anterior. Palabras que aún resonaban en mis oídos como una alarma que no podía apagar. Mateo, he invitado a Carlos a nuestra boda. Si me quieres, lo entenderás. Carlos, su exnovio, el hombre con el que salió durante 5 años antes que conmigo, el hombre cuyo nombre ella todavía susurraba a veces en sueños. Había conocido a Lucía Soler hacía 2 años, en una gala benéfica para el Hospital Infantil de La Paz. Yo estaba allí representando a mi estudio de arquitectura, que había donado el diseño de la nueva planta. Ella era la decoradora de interiores que trabajaba en el proyecto. Cuando entró con aquel vestido azul que hacía juego con sus ojos, no pude apartar la mirada. 3 copas después, tenía su número. Una semana más tarde, tuvimos nuestra primera cita en un restaurante con vistas al Retiro. Para la tercera cita, supe que era la mujer de mi vida. Debería haber sabido que la perfección siempre viene con letra pequeña. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo: pienso en ti. No puedo esperar para ser la señora de Rivera en 29 días. Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el botón de responder. ¿Qué podía decirle? ¿Qué me había pasado la noche dando vueltas en la cama, incapaz de borrar la imagen de ella y Carlos riendo juntos en nuestra boda? ¿Que su petición se sentía como un puñal entre las costillas, retorcido por la naturalidad con la que lo soltó? En lugar de eso, escribí: yo tampoco puedo esperar. Te quiero. Mi asistente, Hugo, llamó a la puerta. Señor Rivera, los señores García están aquí para su cita de las 2. Asentí, empujando los pensamientos sobre Lucía y Carlos al fondo de mi mente. Tenía clientes a los que impresionar, una carrera que mantener. Mis problemas personales tendrían que esperar, pero no lo hicieron. Durante toda la reunión, mientras los García debatían entre un diseño moderno o tradicional para su casa de campo, yo solo podía pensar en por qué Lucía querría a su ex en nuestra boda. ¿Qué no me estaba contando? Señor Rivera, ¿usted qué opina? La voz de la señora García me trajo de vuelta. Creo, me aclaré la garganta, ajustándome la corbata. Creo que a veces las tradiciones existen por una razón. Han resistido la prueba del tiempo porque funcionan. Pero también hay mucho que decir sobre romper con las convenciones, siempre y cuando se haga por los motivos adecuados. El señor García asintió con entusiasmo. Exactamente lo que he intentado decirle. Necesitamos una mezcla de ambas cosas. Se marcharon satisfechos y yo me recosté en mi silla, aflojándome el nudo de la corbata. Estaba dando consejos arquitectónicos, pero bien podría haber estado hablando de mi propia situación. ¿Cuál era el motivo adecuado para invitar a un ex a tu boda? ¿Acaso existía alguno? Esa tarde, conduje de vuelta al piso que Lucía y yo habíamos comprado hacía 6 meses en el barrio de Chamberí. Era un edificio señorial reformado con balcones de forja que había costado más de lo que yo quería gastar, pero Lucía se había enamorado de él. Yo me había enamorado de su entusiasmo. Ese parecía ser nuestro patrón. El cielo se había oscurecido hasta alcanzar un tono añil profundo, y las luces de la ciudad centelleaban como estrellas terrestres ante el telón de fondo de un cielo que amenazaba tormenta. El tráfico avanzaba lentamente por las calles mojadas por la lluvia, dándome demasiado tiempo para pensar. Cuando aparqué en mi plaza reservada, ya había ensayado una docena de versiones de la conversación que debíamos tener. Ella estaba en la cocina cuando llegué, picando verduras para la cena. Levantó la vista con una sonrisa que antes solía acelerarme el corazón, ahora, simplemente me hacía preguntarme qué más escondía detrás de ella. ¿Cómo ha ido tu día?, preguntó, soltando el cuchillo para besarme. Bien, dije, aceptando su beso pero sin profundizarlo. Los García por fin se han decidido por el concepto del diseño. Eso es genial,
volvió a su tarea. He comido con Martina hoy. Me ha dicho que ya han llegado los vestidos de las damas de honor. Son perfectos. Asentí, sirviéndome un whisky del mueble bar. ¿Le has contado lo de tu invitado especial? El cuchillo de Lucía se detuvo a mitad de un corte. ¿Sigues molesto por eso? No estoy molesto, la mentira me supo amarga. Estoy confundido. ¿Por qué es tan importante que él esté allí? Ella suspiró, dejando el cuchillo de nuevo sobre la tabla. Mateo, Carlos y yo tenemos una historia, pero es solo eso, historia. Ambos hemos pasado página. Él está casado. Yo me voy a casar contigo. Ahora solo somos amigos. Amigos que nunca se mencionaron en los 2 años que llevamos juntos. Amigos que nunca pensaste en presentarme o invitar a cenar. Esa clase de amigos. Perdimos el contacto durante un tiempo, dijo ella con voz tensa. Retomamos la relación hace poco por motivos profesionales. Ahora está en el sector tecnológico y le va muy bien. Su mujer, Elena, es encantadora. Pensé que sería bonito tenerlos allí para celebrar con nosotros. Motivos profesionales, repetí, haciendo girar el líquido ámbar en mi vaso. ¿Y cuándo ocurrió exactamente ese reencuentro profesional? Ella volvió a picar la verdura, con los hombros rígidos. Hace unos meses. ¿Importa? Importa que no lo mencionaras hasta ahora. Importa que ya lo hayas invitado sin hablarlo conmigo primero. No pensé que fuera para tanto, el cuchillo golpeó con fuerza una zanahoria. No sabía que fueras del tipo celoso, Mateo. Esto no va de celos, dije, aunque parte de ello lo fuera. Esto va de respeto, de tomar decisiones juntos para nuestra boda. Ella se giró para mirarme, con sus ojos azules centelleando. Bien. Te lo estoy diciendo ahora. Carlos y Elena Valdés vendrán a nuestra boda. Si me quieres, estarás de acuerdo con esto. Ahí estaba otra vez, la trampa emocional. Si me quieres, como si mi amor se midiera por mi disposición a aceptar cualquier cosa que ella deseara. Te quiero, Lucía. Por eso te pedí que te casaras conmigo. Por eso estoy aquí teniendo esta conversación en lugar de marcharme. Pero el amor no es un cheque en blanco que puedas cobrar para lo que quieras. Su expresión se suavizó y rodeó la encimera para pasar sus brazos por mi cintura. Tienes razón. Siento no haberlo hablado contigo primero. Es nuestra boda, no solo la mía. La abracé, respirando su familiar aroma a jazmín y vainilla. Quería creerla, quería pensar que esto era solo un malentendido y no una señal de algo más profundo. Dime la verdad, le dije contra su pelo. ¿Hay algo que deba saber sobre Carlos y tú? ¿Alguna razón por la que deba preocuparme? Se separó, mirándome con ojos limpios. No, Mateo. Carlos es mi pasado. Tú eres mi futuro. Te lo prometo. Asentí, queriendo creerla. Terminamos de hacer la cena juntos y la tensión se fue disipando gradualmente mientras volvíamos a nuestra rutina. Cenamos en el balcón, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de Madrid con tonos rosados y dorados. Para cuando nos fuimos a la cama, la discusión parecía lejana, carente de importancia. Pero a las 3 de la mañana, me despertó el suave resplandor de la pantalla de un móvil. Lucía estaba sentada en la cama escribiendo a alguien, con una pequeña sonrisa en el rostro. Cuando notó que me movía, bloqueó rápidamente el teléfono y lo dejó sobre la mesilla. Lo siento, susurró. No quería despertarte. Martina tenía una duda sobre las flores. ¿A las 3 de la mañana? Pregunté, con la voz ronca por el sueño. Tiene insomnio. Estrés por la boda, Lucía se inclinó para besarme la frente. Vuelve a dormir, cariño. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuché la respiración de Lucía hasta que se hizo profunda y rítmica antes de alcanzar con cuidado su teléfono. Estaba bloqueado,
Por supuesto, con sensor de huella. Nunca había intentado acceder al móvil de Lucía. Confiábamos el uno en el otro, o yo había confiado en ella hasta ahora. Dejé el teléfono en su sitio y permanecí despierto hasta el amanecer, sintiendo como un vacío se extendía por mi pecho. Yo no era así. No era el tipo de hombre que revisaba el móvil de su prometida o cuestionaba sus mensajes nocturnos, pero tampoco era el tipo de hombre que ignoraba las señales de alarma cuando algo no encajaba. Al día siguiente en el trabajo, no podía concentrarme. Durante el descanso para comer, me encontré haciendo algo que nunca había hecho, buscar a Carlos Valdés en las redes sociales. No fue difícil encontrarlo. Era director de producto en una multinacional con una cuenta de Instagram pública llena de fotos de senderismo, conferencias tecnológicas y selfies sonrientes con una morena guapa que supuse era Elena, su mujer. Su publicación más reciente hizo que se me helara la sangre. Era la foto de una copa de coñac sobre la barra de un bar con el texto, contando los días para volver a verte. Hay reencuentros que merecen la espera. Se había publicado hacía 2 días, justo cuando Lucía me habló de invitarlo a la boda. Los comentarios estaban desactivados, pero había varios, me gusta, incluido uno de la cuenta de Lucía. Navegué por su perfil buscando más conexiones con ella, pero no encontré nada evidente. Aún así, aquella publicación y el me gusta fueron suficientes para alimentar mi creciente sospecha. Pasé al perfil de Elena, que estaba enlazado en la biografía de Carlos. Su cuenta también era pública, llena de fotos de su vida juntos, su casa en Pozuelo, su perro labrador, su trabajo como enfermera en el Hospital Puerta de Hierro, el mismo hospital donde mi madre fue tratada de cáncer el año pasado. Había pasado meses en ese hospital y, sin embargo, nunca había conocido ni oído hablar de una tal Elena Valdés. Era un hospital grande, por supuesto, pero la coincidencia me pareció significativa. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Era mi socio, Javier, que quería hablar sobre un nuevo cliente potencial. Minimicé la ventana del navegador, pero mi mente permaneció en Carlos y Elena, y en la red de conexiones que empezaba a desenmarañar. ¿Estás bien?, preguntó Javier antes de irse. Pareces distraído. Cosas de la boda, dije, forzando una sonrisa. 29 días y sumando. ¿Miedo al compromiso?, bromeó. No, dije demasiado rápido. Todo va bien. Pero no iba bien. Cuanto más indagaba, más preguntas tenía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Lucía insistía de repente en tener a Carlos en nuestra boda? ¿Y por qué sentía que había más en esta historia de lo que ella me contaba? Aquella noche, cuando llegué a casa, Lucía había salido con sus damas de honor. Había dejado una nota diciendo que tenían las últimas pruebas de los vestidos y que probablemente cenarían después, así que no la esperase. El piso vacío me dio espacio para pensar, para planear mi siguiente movimiento. Recorrí nuestra casa, viéndola con ojos nuevos, las fotos enmarcadas de nosotros sobre la chimenea, los cojines que ella insistió en que darían vida al salón, la cafetera cara que compró porque la vida es demasiado corta para un mal café. Todos esos pequeños detalles que habían convertido mi piso de soltero en nuestro hogar ahora se sentían como el decorado de una obra de teatro que no sabía que estaba interpretando. Podría enfrentarme a ella con lo que había encontrado. ¿Pero qué había encontrado realmente? Una publicación vaga en Instagram, un me gusta. No era precisamente una prueba irrefutable. Y si me equivocaba, si todo era inocente, dañaría su confianza en mí para nada. No, necesitaba más información. Necesitaba entender a qué me enfrentaba antes de confrontar a nadie. Me serví un whisky y tomé una decisión. Me pondría en contacto con Elena Valdés. Si alguien tenía derecho a saber qué estaba pasando, era ella. Si Carlos y Lucía estaban retomando su relación de una manera que cruzaba los límites, Elena merecía saberlo tanto como yo. Encontrar su correo del trabajo fue bastante fácil, el directorio del personal del hospital era público.
Redacté y borré el mensaje una docena de veces antes de decidirme por algo sencillo. Señora Valdés, no me conoce, pero creo que podemos tener una preocupación común. Mi nombre es Mateo Rivera y estoy prometido con Lucía Soler, que fue pareja de su marido, Carlos. Recientemente, Lucía ha insistido en invitar a Carlos a nuestra boda, y ciertos comportamientos me han hecho sospechar de su renovado contacto. Si ha notado algo preocupante, agradecería una conversación discreta. Su perspectiva podría ahorrarnos a ambos un futuro dolor de corazón. Atentamente, Mateo Rivera. Me quedé mirando el botón de enviar durante 5 minutos antes de hacer clic. Ya no había vuelta atrás. O Elena respondería y confirmaría mis sospechas, o me ignoraría, o quizás advertiría a Carlos, quien se lo diría a Lucía y yo quedaría expuesto como un prometido paranoico que husmeaba en su pasado. Era un riesgo que debía correr. 3 horas y 2 whiskies más tarde, mi teléfono emitió un pitido con una notificación de correo. Señor Rivera, me preguntaba cuándo se pondría alguien en contacto conmigo por fin. Llevo meses con sospechas. ¿Podemos vernos mañana? Hay una cafetería llamada El Transistor cerca de Sol. Estaré allí a mediodía. Elena Valdés. Se me hundió el estómago. Su respuesta confirmaba mis peores temores. Algo estaba pasando, algo que Elena sospechaba desde hacía meses. Debería haberme sentido reivindicado, pero en lugar de eso, me sentí enfermo. No dormí esa noche. Me quedé despierto, escuchando la respiración acompasada de Lucía a mi lado, preguntándome cómo habíamos llegado a esto, cómo la mujer a la que amaba lo suficiente como para pedirle matrimonio podía ocultar tales secretos. Cuando llegó la mañana, le dije que tenía una reunión con un cliente a la hora de comer. Me despidió con un beso, recordándome que teníamos la prueba de la tarta a las 6. Le prometí que no faltaría, mientras sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. La lluvia había dado paso a una de esas mañanas madrileñas raras y perfectas, de esas que te hacen olvidar que la ciudad a veces se siente gris. El sol brillaba con fuerza contra un cielo cerúleo. Tanta belleza resultaba casi ofensiva dada la agitación que sentía en mi interior. El Transistor estaba lleno cuando llegué, con la típica mezcla de oficinistas y tipos creativos encorvados sobre sus portátiles. El aire estaba cargado del aroma de los granos recién molidos y el zumbido bajo de la conversación. Vi a Elena inmediatamente, sentada en un rincón, con su tarjeta de identificación médica aún prendida en la chaqueta. Era más guapa en persona que en las fotos, con unos ojos inteligentes que me evaluaron mientras me acercaba. «Mateo», preguntó, extendiendo la mano. Asentí, estrechándole la mano antes de deslizarme en el banco frente a ella. «Elena, gracias por aceptar verme. Te he pedido un café». Me acercó la taza. No estaba segura de cómo lo tomarías, así que solo es negro, dije, rodeando la cálida cerámica con mis manos. Me has dicho que llevas meses con sospechas. Ella asintió, bajando la mirada hacia su propia taza. Carlos empezó a trabajar hasta tarde hace unos 4 meses. Un proyecto nuevo, decía. Prioridad alta. Al principio le creí. Siempre ha sido ambicioso, siempre buscando el siguiente ascenso, pero luego noté cambios. Se compró una colonia nueva, empezó a ir más al gimnasio, se volvió protector con su móvil. Me miró fijamente. Señales clásicas, ¿verdad? Debería saberlo. Lo pillé engañándome hace 3 años con una compañera de trabajo. Lo siento, dije sinceramente. ¿Te enfrentaste a él por estos nuevos cambios? Lo intenté. Lo negó todo, dijo que estaba siendo paranoica por lo que pasó antes. Me prometió que había aprendido la lección. Se rió con amargura. Quise creerle. Hemos estado en terapia tratando los problemas de confianza de la última vez. Pensé que estábamos progresando. Pero ya no lo crees.
Hace 2 semanas, encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta de un restaurante del centro. Un sitio caro. La fecha era de una noche que me dijo que trabajaba hasta tarde. Cuando le pregunté, dijo que era una cena de equipo. Pero cuando llamé al restaurante fingiendo ser su asistente para confirmar una reserva, me dijeron que solo había reservado una mesa para 2. Mi café se convirtió en ácido en mi estómago. ¿Mencionó el nombre de Lucía? No directamente, pero el fin de semana pasado estaba en la ducha y su teléfono no paraba de vibrar con mensajes. Miré, sé que no debería haberlo hecho, pero lo hice. Los mensajes eran de una tal, L, todo sobre cuanto lo extrañaba, como no podía esperar a volver a verlo, lo complicado que era todo. Hice capturas de pantalla y me las envié, luego borré el rastro de su teléfono. Sacó su móvil, buscó las capturas y me las pasó. Deslicé los mensajes, cada uno como un golpe en las tripas. No dejo de pensar en la última vez. Cuando volvemos a vernos, decía uno. Sé que es complicado, pero lo solucionaremos. Hay cosas por las que vale la pena luchar, decía otro. El contacto estaba guardado simplemente como L, pero los globos azules de los textos eran innegablemente de Afón, y Lucía tenía uno. El tiempo cuadraba demasiado bien para ser una coincidencia. Lo siento, dijo Elena suavemente, recuperando su teléfono. Sé que debe de ser difícil ver esto. ¿Sabe Carlos que lo sabes? Pregunté con la voz tensa. Ella negó con la cabeza. No, he estado intentando decidir qué hacer. Entonces llegó tu correo y, bueno, confirmó lo que temía. Que esa, L, es tu Lucía. La invitó a nuestra boda, dije, todavía luchando por procesarlo todo. Dijo que habían retomado el contacto profesional por motivos de trabajo, que ahora solo eran amigos. La risa de Elena fue hueca. ¿LinkedIn? Eso es nuevo. Te mencionó que salieron durante 5 años y que estaban prometidos antes de que él me conociera a mí. ¿Que ella intentó recuperarlo durante meses después de que rompieran? Mi mundo se inclinó sobre su eje. ¿Prometidos? Me dijo que solo fueron novios de la universidad, que fue serio, pero no tanto. Estaban a 3 meses de su boda cuando él me conoció en un congreso en Valencia. Tuvimos un lío de fin de semana que se convirtió en algo más. Él rompió su compromiso con Lucía. 2 semanas después, dio un sorbo a su café. No estoy orgullosa de cómo empezamos. Al principio no sabía que estaba prometido. Para cuando me enteré, ya estaba enamorada de él. Dijo que su relación con Lucía ya estaba muerta. Y ahora la historia se repite, dije, sin que se me escapara la ironía. Excepto que esta vez, Lucía es la que está con otro. Elena asintió. Quizás sea el karma. Quizás se merezcan el uno al otro. ¿Y qué hay de lo que nos merecemos nosotros? Pregunté, con un matiz de dureza en la voz. Ninguno de los dos se apuntó a esto. No, no lo hicimos, los ojos de Elena se endurecieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pasamos la siguiente hora formulando un plan. No se trataba de venganza, nos decíamos a nosotros mismos. Se trataba de la verdad, de forzar a que las mentiras salieran a la luz, donde no pudieran sobrevivir. Elena había sido invitada a la boda como acompañante de Carlos, pero no tenía intención de asistir, al menos no como su cita. Tu cena de ensayo, dijo mientras nos preparábamos para irnos. ¿Cuándo es? El próximo viernes en el Cigarral de Cándido, dije. Perfecto. Allí nos vemos. Se levantó recogiendo sus cosas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No es demasiado tarde para echarse atrás, para fingir que nunca tuvimos esta conversación. Pensé en la sonrisa de Lucía, en la vida que habíamos planeado juntos, el piso que habíamos comprado, el futuro que habíamos imaginado. Luego pensé en las mentiras, en los mensajes nocturnos, en los secretos.
Los cimientos sobre los que habíamos construido nuestra relación se estaban agrietando, y ninguna cantidad de ignorancia voluntaria los repararía. Estoy seguro, dije, levantándome para mirarla. Necesito saber la verdad, sea la que sea. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Hasta el viernes, entonces. Mientras caminaba de vuelta al estudio, la ciudad parecía diferente. Los edificios se veían más altos, la multitud se movía más rápido, el ruido era más agudo. Todo era igual y, sin embargo, todo había cambiado. Había cruzado una línea, puesto en marcha eventos que no podían deshacerse. Y extrañamente, a pesar del dolor y la incertidumbre que me esperaba, me sentía más ligero de lo que me había sentido en semanas. La verdad, por fea que fuera, era preferible a la hermosa mentira en la que había estado viviendo. Llegué a la prueba de la tarta a las 6, fingiendo una sonrisa mientras Lucía me daba a probar trozos de ganache de chocolate y crema de limón. La pastelería era un sitio de moda en el barrio de Malasaña, con paredes de ladrillo visto y bombillas de filamento colgando del techo. Lucía estaba radiante de entusiasmo, parloteando sobre arreglos florales y planos de mesas. Yo asentía y sonreía en los momentos adecuados, interpretando el papel de novio ilusionado mientras por dentro estaba vacío. ¿Qué te parece este?, preguntó, ofreciéndome un tenedor con tarta red velvet. ¿Demasiado dulce? Tomé el bocado, los sabores se perdían en mi paladar. Está bueno. ¿Solo, bueno? Arqueó una ceja. Mateo Rivera, esta es nuestra tarta de boda. Tiene que ser perfecta. Entonces decídelo tú, dije, forzando una sonrisa. Siempre has tenido mejor gusto que yo. Ella sonrió, complacida por el cumplido. Eso es verdad. ¿Te acuerdas de aquel sofá horrible que tenías cuando nos conocimos? Era cómodo, defendí, cayendo en nuestras bromas familiares a pesar de todo. Era espantoso, se rió ella. Menos mal que aparecí yo cuando lo hice. Sí, pensé, pero no lo dije. Menos mal que apareciste para salvarme de mis terribles elecciones de muebles solo para romperme el corazón 2 años después. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé mirando el techo y me pregunté si estaba cometiendo un error. Tal vez había una explicación inocente. Tal vez estaba reaccionando de forma exagerada a unos cuantos mensajes y circunstancias sospechosas. Pero en el fondo, sabía que la Lucía que yo creía conocer no habría ocultado su compromiso con Carlos. No habría insistido en invitar a su ex a nuestra boda. No le estaría enviando mensajes a las 3 de la mañana. La semana anterior a la cena de ensayo pasó como un suspiro entre compromisos de trabajo y preparativos de la boda. Lucía y yo nos movíamos el uno alrededor del otro como bailarines siguiendo una rutina conocida. Pero la música había cambiado y solo yo parecía notarlo. Ella estaba demasiado absorta en los detalles de la boda para percibir mi retraimiento, o si lo hacía, lo atribuía a los nervios normales previos al enlace. El miércoles, 2 días antes de la cena de ensayo, llegué temprano a casa del trabajo con un fuerte dolor de cabeza. El piso estaba en silencio. Lucía no llegaría hasta dentro de unas horas. Me tomé una aspirina y estaba a punto de tumbarme cuando oí su voz proveniente de nuestro dormitorio. Me quedé helado y luego me moví silenciosamente por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y, a través de la rendija, pude ver a Lucía caminando de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja y la voz baja. Lo sé, decía. Es complicado, pero lo tengo todo bajo control. Tú solo sígueme la corriente el viernes, ¿vale? Una pausa y luego una risa suave. Yo también te echo de menos. No faltará mucho. Me retiré en silencio por el pasillo, sus palabras confirmaban lo que yo ya sabía. La confrontación del viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. Cuando por fin llegó el día, le dije a Lucía que tenía que trabajar hasta tarde pero que me reuniría con ella en el restaurante. Ella frunció el ceño, recordándome lo importante que era esa noche,
pero no insistió cuando le prometí que no llegaría tarde, solo un poco retrasado. Le envié un mensaje a Elena: ¿sigue en pie lo de esta noche? Su respuesta llegó rápido: sí, nos vemos a las 7:30 fuera del restaurante. El día pasó en una neblina. No podía concentrarme en el trabajo, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera la velada que me esperaba. Para cuando salí de la oficina, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la ciudad. Conduje hasta el restaurante aturdido, ensayando lo que diría, cómo reaccionaría cuando la verdad saliera por fin a la luz. El Cigarral era uno de los mejores restaurantes de la zona, con ventanales que daban a un jardín espectacular. El interior era todo madera oscura y luz tenue, con manteles blancos y copas de cristal que captaban y refractaban la luz como estrellas líquidas. Al acercarme, vi a Elena esperando bajo el toldo, con un elegante vestido negro que realzaba su figura. Llevaba el pelo oscuro recogido con elegancia y, por un momento, me sorprendió su belleza. En otra vida, en otras circunstancias, podría haberme sentido atraído por ella. «Estás muy guapa», dije al llegar a su lado. «Tú también». Me arregló la corbata, un gesto sorprendentemente íntimo de alguien a quien apenas conocía. ¿Preparado para esto? Respiré hondo, el aire fresco de la tarde llenó mis pulmones. A lo lejos, se oía el murmullo del tráfico madrileño. Todo lo que se puede estar. Dentro, el comedor privado ya estaba lleno de nuestros amigos y familiares más cercanos. Los padres de Lucía, mis padres, nuestro cortejo nupcial y algunos invitados seleccionados, unas 30 personas en total. La sala bullía de conversaciones y risas, el ambiente era cálido y festivo. Lucía estaba a la cabecera de la mesa, radiante con un vestido color champán, con su pelo rubio cayendo en cascada sobre sus hombros. A su lado estaba sentado Carlos, exactamente igual que en sus fotos de Instagram, alto, moreno y con el aire confiado de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. La sala se hizo el silencio cuando Elena y yo entramos. La sonrisa de Lucía se congeló, sus ojos saltaban de uno a otro confundidos. La reacción de Carlos fue más dramática, se quedó lívido y se levantó a medias de su asiento antes de volver a sentarse, con los nudillos blancos alrededor de su copa de vino. «Siento llegar tarde», anuncié a la sala, guiando a Elena hacia adelante. «A todos, esta es Elena. Ha tenido la amabilidad de ser mi acompañante esta noche». Un murmullo de confusión recorrió la sala. Lucía se levantó, con una sonrisa forzada. «Mateo, ¿qué está pasando? ¿Quién es Elena?» «Valdés», añadí yo. «La mujer de Carlos. Pensé que era justo que estuviera aquí esta noche, ya que su marido está invitado a nuestra boda». El silencio que siguió fue absoluto. Se habría podido oír la caída de un alfiler sobre la alfombra. Todos los ojos de la sala estaban puestos en nosotros. Un cuadro de expresiones congeladas que iban del shock al horror, pasando por la fascinación morbosa. Carlos se puso en pie. «Elena, esto no es, siéntate, Carlos», dijo Elena, con una voz como acero envuelto en seda. «Ya has hablado bastante. Ahora me toca a mí». Lucía miraba de uno a otro, con el rostro como una máscara de asombro que no sabía si era real o una actuación. «No entiendo, ¿estás casado, Carlos?» Fue una buena actuación. Tenía que reconocérselo. El labio tembloroso, los ojos heridos. Casi me convence de que no lo sabía, si no fuera por los mensajes que había visto, las conversaciones nocturnas, los planes que habían hecho. «No lo hagas», dije en voz baja. «No pretendas que no lo sabías». Sus ojos se clavaron en los míos, y el dolor se transformó en algo más duro. «Mateo, ¿de qué estás hablando? Creo que es hora de ser sinceros, ¿no?» Miré alrededor de la sala a nuestros invitados, todos paralizados en sus asientos, observando el drama como un accidente de coche del que no podían apartar la vista. «Pido disculpas por el espectáculo»,
pero parece que mi prometida y su ex han estado reavivando su vieja llama a nuestras espaldas. Estallaron gritos ahogados y susurros. La madre de Lucía se tapó la boca. Mi padre se removió incómodo. Martina, la dama de honor, miraba a cualquier sitio menos a Lucía. Eso no es verdad, dijo Lucía elevando la voz. Carlos y yo solo somos amigos. Díselo, Carlos. Pero Carlos no dijo nada, tenía los ojos fijos en Elena, que estaba abriendo su teléfono. Los amigos no se escriben así, dijo Elena, y su voz resonó en la sala repentinamente silenciosa. Empezó a leer desde su móvil, no dejo de pensar en la última vez. ¿Cuándo volvemos a vernos? Miró a Lucía. Eso es del teléfono de mi marido. Para alguien guardada como L. ¿Quieres oír más o prefieres que pase el móvil para que todos lo lean? Esto es privado, habló por fin Carlos, con voz tensa. Sea lo que creas saber, sé suficiente, le cortó Elena. Sé lo de la cena en aquel restaurante. Sé lo de la habitación de hotel después. Sé lo de los planes que habéis estado haciendo. La sala jadeó colectivamente. El padre de Lucía se levantó, con el rostro desencajado. Su madre empezó a llorar suavemente. El rostro de Lucía había pasado del shock a la palidez extrema, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mateo, por favor, déjame que te lo explique. No es lo que parece. ¿Entonces qué es? Pregunté, con voz firme a pesar de la tormenta que ardía en mi interior. Explícame por qué has estado mintiendo. ¿Por qué insististe en invitar a tu exprometido a nuestra boda sin contarme vuestra historia? ¿Por qué le escribías a las 3 de la mañana? ¿Es prometido? Susurró alguien en voz alta. Más murmullos recorrieron la sala. Sus lágrimas empezaron a caer. Mateo, cometí un error. Vale, estaba confundida. Carlos se puso en contacto conmigo hace unos meses. Dijo que quería cerrar el capítulo, que se arrepentía de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Quedamos para tomar un café solo para hablar. Pero entonces una cosa llevó a la otra, concluí yo. Una historia más vieja que el mundo. Iba a terminarlo, insistió ella, mirando a la sala llena de rostros conmocionados. Después de la boda. Solo necesitaba estar segura. Necesitaba estar segura de que estaba tomando la decisión correcta. ¿Acostándote con él? Preguntó Elena con voz afilada. ¿Planeando tu futuro con él mientras estabas prometida con Mateo? La madre de Lucía soltó un pequeño lamento. Su padre la rodeó con el brazo, con el rostro lleno de asco mientras miraba a su hija. Carlos dio un paso al frente por fin, con una máscara de preocupación ensayada. Esto ha llegado demasiado lejos, Lucía. Creo que deberíamos, tú ya no le dices qué hacer, dije yo, poniéndome entre ellos. No vas a seguir teniendo a 2 mujeres a tu antojo mientras decides cuál quieres. Esto es una locura, dijo Carlos, mirando alrededor como buscando apoyo. Estáis montando un espectáculo por nada. Lucía y yo retomamos el contacto, sí, pero fue algo inocente. Estos dos están exagerando todo. Elena se rió, un sonido quebradizo. ¿Inocente? ¿Por eso reservaste una habitación de hotel después de cenar? ¿Por eso has estado, trabajando hasta tarde, 3 noches a la semana durante meses? ¿Por eso te cambiaste de colonia y renovaste el armario, por un reencuentro inocente? El camarero, que estaba a punto de entrar con una bandeja de aperitivos, echó un vistazo a la escena y se retiró en silencio. El padre de Lucía se levantó, con gesto severo. Creo que ya es suficiente. Lucía, coge tus cosas. Nos vamos. No, dijo Lucía, sorprendiendo a todos. No, tengo que arreglar esto. Se volvió hacia mí, buscando mis manos, que mantuve firmemente a mis costados. Mateo, por favor. Cometí un error terrible.
Me dejé llevar por el pasado, por los, ¿qué pasaría si? Pero te quiero a ti. Tú eres con quien quiero casarme. Carlos solo fue para cerrar una etapa. ¿Cerrar una etapa? Repetí la palabra, amarga en mi lengua. ¿Así es como lo llamas? Creo que todos deberíamos calmarnos, dijo Carlos, perdiendo la compostura mientras miraba a Elena. Elena, ¿podemos hablar en privado? Esto no tiene por qué acabar con nuestro matrimonio. Podemos superarlo como la última vez. ¿La última vez? Lucía giró la cabeza hacia él. ¿Qué quiere decir con la última vez? La sonrisa de Elena fue gélida. Ah, no te lo ha dicho. Carlos tiene la costumbre de engañar. No eres especial, Lucía. Solo la última de una fila de mujeres a las que ha utilizado. La sala estalló en caos entonces. Lucía se lanzó contra Carlos, perdiendo finalmente la compostura. Dijiste que yo era la única. Dijiste que nunca habías dejado de amarme. Mi padre me apartó mientras las damas de honor de Lucía intentaban sujetarla. Hijo, tal vez deberíamos llevar esto a un sitio privado. Pero negué con la cabeza. No, papá. Esto tenía que pasar a la luz. Todo. ¿Estás bien? Preguntó, buscándome los ojos. Lo estaré, dije, sorprendido de que lo decía en serio. Mejor saberlo ahora que al año de casados. Él asintió, apretándome el hombro. Lo estás llevando con más entereza de la que muchos tendrían. La madre de Lucía sollozaba ahora con la cara enterrada en las manos. Martina intentaba consolarla mientras lanzaba miradas de odio a Carlos. El resto de los invitados era una mezcla de horror y fascinación, como si estuvieran viendo un reality show especialmente impactante. En medio del caos, sentí que una extraña calma descendía sobre mí. Lo peor ya había pasado. La verdad estaba fuera y, de algún modo, yo seguía en pie. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y lo dejé sobre la mesa. Ahí hay un cheque que cubre mi mitad de los gastos de la boda. El lugar está pagado hasta el próximo sábado. Haced lo que queráis con ello. Lucía se zafó de sus amigas y corrió hacia mí. Mateo, no hagas esto. No tires por la borda lo que tenemos por un error. ¿Un error? Repetí. Esto no ha sido olvidarse de cerrar el tubo de pasta de dientes, Lucía. Esto ha sido una serie deliberada de decisiones que tomaste durante meses para traicionar mi confianza, para traicionarnos. Terminaré con Carlos. Lo juro. Podemos posponer la boda, ir a terapia, lo que necesites. Tenía el maquillaje corrido por las lágrimas, los ojos desorbitados por la desesperación. Por un momento, vacilé. La quería. A pesar de todo, una parte de mí aún deseaba creer que podíamos superar esto, reconstruir lo que perdimos. Pero entonces crucé la mirada con Elena al otro lado de la sala, vi su fortaleza, su negativa a aceptar menos de lo que merecía, y recuperé mi resolución. No, dije, con voz suave pero firme. Merezco algo mejor que ser la segunda opción de alguien. Su plan de reserva. Los dos nos lo merecemos. Hice un gesto hacia Elena. Buena suerte, Lucía. Espero que encuentres lo que buscas. Me di la vuelta para marcharme y Elena se puso a caminar a mi lado. Detrás de nosotros, los lamentos de Lucía se elevaron sobre el alboroto. Pero no miré atrás. No podía. Si veía sus lágrimas, su dolor, podría flaquear, podría dejarme convencer por sus promesas de cambio. Fuera, el aire de la noche madrileña era fresco y húmedo, una fina neblina caía suavemente a nuestro alrededor. Elena y yo nos quedamos bajo el toldo del restaurante. Los sonidos del caos continuaban amortiguados tras las pesadas puertas. Bueno, dijo ella después de un momento, eso ha ido más o menos como esperaba. No pude evitarlo, me reí. Un sonido corto y de sorpresa que pareció sobresaltarnos a ambos. Supongo que sí. Ella sonrió,
de forma pequeña pero genuina. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Miré las calles mojadas por la lluvia, las luces brillantes de la ciudad que había sido mi hogar durante una década. Ahora creo que necesito una copa, una de verdad, no los cócteles aguados que servían ahí dentro. Conozco un sitio, dijo ella. Si te interesa la compañía. Consideré su oferta. Hace una hora éramos extraños unidos por la traición. ¿Ahora qué éramos? ¿Cómplices, amigos, algo totalmente distinto? Guía el camino, dije finalmente. El bar al que me llevó era un sitio pequeño y tenue en el barrio de las Letras, con bancos de cuero gastado y un cuarteto de jazz tocando en un rincón. La música era profunda y melancólica, la banda sonora perfecta para la velada. Nos acomodamos en un rincón, pedimos whiskies y nos quedamos en un silencio cómplice, dejando que la música nos envolviera. ¿Te arrepientes? Pregunté finalmente. ¿De haberlo hecho así, delante de todos? Elena consideró la pregunta, haciendo girar su whisky pensativamente. No, dijo después de un momento. Tal vez debería. Fue sucio, público y probablemente traumático para tu futura suegra. Pero ellos no nos dieron la cortesía de la honestidad. ¿Por qué deberíamos haber protegido sus sentimientos cuando a ellos no les importaron los nuestros? Asentí, comprendiendo su sentimiento, aunque una parte de mí cuestionara el espectáculo que habíamos creado. ¿Qué vas a hacer ahora? Pedir el divorcio. Obviamente. No es mi primer problema de este tipo, así que conozco el procedimiento. Por suerte, esta vez tenemos un acuerdo prenupcial. Si me engañas una vez es tu culpa, si son dos es mía, ¿verdad? Dio un sorbo a su whisky. Después de eso, no lo sé. Mudarme, tal vez. Empezar de cero en otro sitio. El sur siempre me ha atraído. Suena bien, dije, imaginando playas cálidas y sol constante. Tan diferente del gris perpetuo que sentía ahora. ¿Y tú? Preguntó ella. No había pensado tan lejos. Mi atención se había centrado tanto en exponer la verdad que no había planeado las consecuencias. Supongo que empezaré cancelando una luna de miel en Bali. Después de eso, no estoy seguro. Bueno, eres arquitecto, ¿no? Ella levantó su copa. Puedes construir algo nuevo, algo mejor. Por los nuevos cimientos. Choqué mi vaso contra el suyo. Por los nuevos cimientos. Nos quedamos allí hasta el cierre, hablando de todo y de nada, su infancia en el norte, mis años de universidad en Barcelona, su trabajo en el hospital, mis últimos proyectos. Fue extrañamente fácil. Esa conexión nacida del dolor compartido. Para cuando nos despedimos fuera del bar, intercambiando números con la promesa de saber cómo estaba el otro, me sentía más ligero de lo que me había sentido en semanas. Las consecuencias fueron exactamente tan caóticas como cabía esperar. Lucía se mudó de nuestro piso al día siguiente, llevándose solo su ropa y sus objetos personales. Dejó su llave sobre la encimera de la cocina junto a su anillo de compromiso y una nota manchada de lágrimas que no leí. Supe por amigos comunes que había dejado su trabajo en el estudio de decoración y se había vuelto a vivir con sus padres. Carlos, al parecer, había vuelto con Elena rogando perdón y prometiendo cambios. Ella había cambiado la cerradura. 2 semanas después del desastre de la cena de ensayo, recibí un mensaje de Martina, he pensado que debería saberlo. Carlos ha vuelto con Elena. Están en terapia de pareja otra vez. Lucía está totalmente destrozada. Me quedé mirando el mensaje, esperando sentir algo, triunfo, reivindicación, arrepentimiento. En lugar de eso, solo sentí una especie de lástima distante. Lucía se lo había jugado todo a que Carlos la elegiría a ella, y había perdido. Fue una lección dura, pero se la había buscado ella misma. Las semanas que siguieron fueron una extraña mezcla de duelo y liberación. Me volqué en el trabajo,
aceptando nuevos proyectos que exigían largas horas y una concentración total. Por las tardes, empecé a reformar el piso, cambiando los muebles que Lucía había elegido, repintando las paredes, haciendo el espacio mío otra vez, o intentándolo. Pero por donde mirara, veía fantasmas de nuestra vida juntos, la marca en la pared de cuando intentamos mover el sofá nosotros mismos, la quemadura en la encimera de un experimento culinario fallido, las vistas que tanto le gustaban. Finalmente, me di cuenta de que no podía quedarme. El piso, por muy bonito que fuera, se había convertido en un mausoleo de una relación que había muerto. Vendí el piso un mes después, incapaz de vivir rodeado de recuerdos y planes que nunca se materializarían. Utilicé parte de los beneficios para dar la entrada de una pequeña casa en las afueras con un taller en el patio trasero donde podía dedicarme a mi pasión por los muebles artesanales, algo que había descuidado durante mi relación con Lucía. La casa necesitaba reformas. La cocina estaba anticuada, los suelos crujían, el jardín estaba descuidado. Pero eso era parte de su encanto. Cada hora que pasaba lijando suelos o cambiando armarios era una hora que no pasaba pensando en Lucía, en la boda que nunca se celebró, en la vida que creía que tendría. Elena y yo seguimos en contacto. Un café cada pocas semanas se convirtió en cenas ocasionales, luego en cine, luego en excursiones de fin de semana. Fuimos cautelosos, ambos aún heridos por nuestras experiencias, ambos temerosos de repetir errores pasados. Pero había algo innegable entre nosotros, una conexión forjada en el fuego de la traición compartida, templada por el respeto mutuo y el disfrute genuino de la compañía del otro. Me gusta que vayamos despacio, dijo ella una tarde mientras paseábamos por la sierra, viendo cómo el atardecer pintaba las montañas de tonos dorados. Después de todo, es agradable simplemente estar. Asentí, comprendiéndolo perfectamente. Sin presiones, sin expectativas, solo dos personas descubriendo quiénes son sin los que creían que serían sus compañeros de vida. Exactamente. Ella sonrió, chocando su hombro contra el mío. Aunque, por lo que vale, me gusta quién eres. A mí también me gusta quién eres tú, dije, sorprendido de lo cierto que era. Mientras tanto, la vida de Lucía había tomado un rumbo drásticamente distinto. Después de que Carlos eligiera a Elena, ella se desmoronó. El rechazo fue devastador, agravado por la humillación pública de la cena de ensayo. Martina me contó que a Lucía la habían echado del trabajo. Al parecer, el cliente más importante del estudio había estado en nuestra cena de ensayo, un amigo de mi padre que estaba considerando contratarla para el rediseño de un hotel importante. Tras presenciar su crisis, retiró el proyecto y el estudio no pudo justificar mantenerla. Intentó contactar con Carlos varias veces, según amigos comunes, pero él había bloqueado su número después de que Elena amenazara con marcharse definitivamente si tenía algún contacto con ella. Sus padres, personas de valores tradicionales muy estrictos, estaban profundamente avergonzados de su comportamiento. La dejaron quedarse con ellos, pero no ocultaron su decepción. Casi no le hablan, dijo Martina cuando me crucé con ella en una cafetería un día. Su madre le dijo a la mía que ya no pueden aparecer por la parroquia. Todo el mundo sabe lo que pasó. Eso parece duro, dije, sintiendo una inesperada punzada de simpatía a pesar de todo. Martina se encogió de hombros. A juegos estúpidos, premios estúpidos. Lucía sabía lo que hacía. Solo que no pensó que la pillarían. La conversación me dejó inquieto. Yo había querido la verdad, no la destrucción. Pero tal vez eran las dos caras de la misma moneda. La verdad me había liberado a mí, pero había hecho añicos el mundo de Lucía de formas que yo no había previsto. Una tarde de lluvia, aproximadamente un mes antes de mi mudanza a Buenos Aires, decidí aceptar una oferta para abrir una sucursal del estudio allí. Me encontré con una antigua compañera de universidad de Lucía, Estefanía, en un bar. Mateo, dijo, con expresión cautelosa. ¿Cómo estás? Bien, respondí, sorprendido por la verdad de esa afirmación.
Muy bien, la verdad. ¿Y tú? ¿Cómo está? Vacilé, no seguro de si quería saberlo, pero la curiosidad venció. ¿Cómo está Lucía? El rostro de Estefanía decayó. No muy bien. Está luchando. Después de todo lo de Carlos y luego perder el trabajo, la mayoría de sus amigos se distanciaron. Nadie quería verse asociado al escándalo. Ya sabes cómo es Madrid, todo el mundo se conoce en los círculos de diseño. Una punzada de culpa me golpeó, aunque sabía que no era responsable de las decisiones de Lucía. Siento oír eso. No lo sientas, dijo Estefanía con un matiz de dureza. Ella se lo buscó. Pero es difícil de ver. Vaciló y luego añadió, pregunta por ti a veces. Creo que se arrepiente de todo, no solo de lo de Carlos, sino de cómo te trató. Asentí, sin saber qué decir a eso. Espero que encuentre su camino. Yo también, dijo Estefanía. Pero ahora mismo, está perdida. Sus padres la presionan para que se mude a su pueblo, para empezar de cero donde la gente no conozca su historia. Pero Lucía siempre decía que eso sería como morir. Madrid era su sueño. Pagué mi café y el de Estefanía, le deseé lo mejor y me marché con una mezcla complicada de emociones. No deseaba el sufrimiento de Lucía a pesar de lo que había hecho. Pero tampoco podía negar un cierto sentido de justicia cósmica en cómo se habían desarrollado las cosas. Se lo había jugado todo por un hombre que ya había demostrado no ser digno de confianza, y lo había perdido todo como resultado. 6 meses después de lo que llegamos a llamar el espectáculo del cigarral, a Elena le ofrecieron un puesto en un prestigioso hospital de Buenos Aires. Me pidió que la ayudara a buscar apartamentos por internet, sabiendo mi ojo para el buen diseño. Mientras revisábamos anuncios una noche, con el portátil entre los dos en mi sofá, me hizo una pregunta inesperada. ¿Qué te parecería venirte conmigo a Argentina? Levanté la vista, sorprendido. ¿Qué? Sé que es una locura, dijo ella rápido. Ni siquiera somos pareja oficial. Tienes tu estudio aquí, tu casa nueva, pero me gusta tenerte en mi vida, Mateo. Y creo que a ti te gusta tenerme en la tuya. Buenos Aires tiene estudios de arquitectura, y muy buenos. Y tiene tango, y librerías maravillosas. Sé que te gusta eso. Me gustaban las librerías. También me di cuenta, con una claridad repentina, de que me gustaba cómo se le arrugaban los ojos a Elena cuando se reía, como siempre pedía postre pero insistía en compartirlo, como podía estar en silencio conmigo durante horas mientras cada uno leía su libro. ¿Me estás pidiendo que me mude a Buenos Aires contigo, Elena Valdés? Pregunté, con una lenta sonrisa extendiéndose por mi cara. Supongo que sí, dijo ella, sonrojándose. No para vivir juntos ni nada, solo para estar en la misma ciudad y ver a dónde va esto sin tener que decir adiós. Cerré el portátil, dejándolo a un lado para tomar sus manos entre las mías. ¿Y si dijera que sí? ¿Qué significaría eso para nosotros? Significaría que nos estamos eligiendo el uno al otro, dijo ella simplemente. Eligiendo construir algo nuevo juntos. Sin garantías, sin presiones, solo con intención. Pensé en Lucía, en la vida que creía que quería, en el dolor que me había llevado hasta aquí, a este momento con esta mujer que había caminado por el fuego conmigo y había salido fortalecida. He oído que en Buenos Aires tienen buen vino, dije finalmente. Su sonrisa fue como el amanecer. El mejor. 2 semanas después, puse mi casa en venta, avisé en mi estudio y empecé a hacer las maletas para una nueva vida al otro lado del charco. No huyendo de mi pasado, sino moviéndome hacia un futuro que no esperaba, pero que ahora no podía imaginar de otra manera. Una semana antes de mi mudanza, estaba cenando con mis padres cuando mi madre sacó el tema de Lucía. La vi hoy, dijo suavemente, en el mercado. Se ve diferente, más pequeña de algún modo. Mi padre gruñó. Las acciones tienen consecuencias. Ella tomó su decisión.
Aún así, dijo mi madre, es triste. He oído que ahora trabaja de camarera en una cafetería. ¡Qué desperdicio de talento! Removí la comida en el plato, incómodo con el rumbo de la conversación. Mamá, agradezco tu compasión, pero prefiero no hablar de Lucía. Claro, hijo, dijo, dándome una palmadita en la mano. Solo quería que lo supieras. La vi llevando su viejo vestido de novia ayer, el que iba a usar con Carlos antes de que él la dejara por Elena. Estaba sentada sola en aquel restaurante donde tuvisteis la cena de ensayo, bebiendo vino. Los camareros parecían conocerla, como si lo hiciera a menudo. Es preocupante. Eso ya no es mi problema, dije con firmeza, aunque un escalofrío me recorrió la espalda ante la imagen, Lucía sola con su vestido de novia, bebiendo en el lugar de su humillación. Era una estampa inquietante, una que hablaba de un desmoronamiento más profundo de lo que yo creía. Lo sé, dijo mi madre. Y estoy orgullosa de que hayas pasado página, de que estés construyendo algo nuevo con Elena. Te mereces la felicidad, Mateo. Solo pensé que debías saberlo. La noche antes de irme de Madrid, me encontré conduciendo frente al restaurante, atraído por una curiosidad morbosa que no sabía explicar. Estaba lloviendo, como siempre parecía ocurrir en esta ciudad, y a través de los ventanales podía ver a los comensales disfrutando de sus cenas, ajenos al drama que se había desarrollado allí meses atrás. Y entonces la vi. Lucía estaba sentada sola en la barra, llevando un vestido blanco que bien podría haber sido un traje de novia, su pelo rubio, antes vibrante, se veía lacio y apagado. Miraba fijamente una copa de vino tinto, tocando ocasionalmente el borde como si contuviera alguna respuesta que no terminaba de alcanzar. Debería haberme ido. No había nada que ganar observando su dolor, por muy provocado que fuera por ella misma. Pero algo me mantuvo allí, aparcado al otro lado de la calle, observando a esta mujer a la que una vez amé lo suficiente como para pedirle matrimonio, ahora reducida a un fantasma de sí misma. Mientras miraba, sacó su teléfono, navegó un momento y luego lo levantó como si se hiciera un selfie con su copa de vino. Un momento después, mi teléfono vibró. Curioso, lo comprobé. Era una publicación de Instagram de Lucía, a quien había dejado de seguir pero nunca bloqueado. Una foto de su copa de vino con el restaurante visible al fondo. El texto decía simplemente, la noche de la verdad. Guardé el teléfono, arranqué el coche y me fui a casa. A la mañana siguiente, me marché a Buenos Aires sin mirar atrás. Elena me recibió en el aeropuerto de Ezeiza, con una sonrisa más brillante que el sol argentino. Mientras conducíamos hacia mi nuevo apartamento, a 5 manzanas del suyo según lo acordado, sentí como el peso de Madrid se desvanecía con cada kilómetro. Este era un nuevo comienzo, uno que no había planeado, pero que ahora abrazaba de todo corazón. ¿Feliz?, preguntó Elena mientras descargábamos mis maletas. En camino, dije con sinceridad. ¿Y tú? Ella sonrió, buscando mi mano. Igual. No era el futuro que había imaginado un año atrás. Era mejor, más auténtico, construido sobre una base de verdad en lugar de engaño. Pasara lo que pasara después, duráramos Elena y yo o no, sabía que había tomado la decisión correcta al alejarme de una relación basada en mentiras, al negarme a aceptar menos de lo que merecía. En algún lugar de Madrid, Lucía estaba sentada en un restaurante con un vestido de novia, bebiendo sola, llorando lo que había perdido. Era una imagen trágica, una que me perseguiría durante un tiempo. Pero su historia ya no era mía para arreglarla, su dolor no era mío para sanarlo. Tendría que encontrar su propio camino, igual que yo había encontrado el mío. Mientras Elena y yo subíamos las cajas a mi nuevo piso, riendo por el viaje que ella había insistido en que hiciéramos para traer mi silla favorita, porque nadie debería empezar de cero sin al menos una cosa que le haga sentir en casa, la pillé mirándome con una expresión de cautelosa esperanza. ¿Qué?, pregunté. Nada, dijo sonriendo. Solo,
que me alegro de que estés aquí. Yo también, dije, y lo sentí con cada fibra de mi ser. Fuera, el sol porteño brillaba con fuerza, prometiendo nuevas aventuras, nuevos retos, nuevas alegrías. La lluvia de Madrid y todo lo que representaba quedaban atrás. Por delante solo había posibilidades, y estaba listo para abrazarlas paso a paso. 3 meses después de mudarme a Buenos Aires, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Martina, con el asunto, he pensado que debía saberlo. Vacilé antes de abrirlo, no seguro de si quería volver al pasado, pero la curiosidad venció. Mateo, no sé si sigues las noticias de aquí, pero anoche hubo un incidente en el restaurante. Lucía apareció de nuevo con su vestido de novia, pero esta vez montó un espectáculo. Estaba gritándole al camarero, algo sobre Carlos y promesas rotas. Tuvieron que llamar a la policía. Está por todas las redes sociales. Sus padres la han ingresado en una clínica de reposo. He pensado que debía saberlo. También quería decirte que espero que te vaya bien en Argentina. Te merecías algo mejor de lo que pasó, y siento no haber visto lo que estaba pasando antes. Tal vez podría haberte avisado. Cuídate, Martina. Me quedé mirando el correo, con una mezcla de emociones recorriéndome, tristeza por lo que Lucía había llegado a ser, alivio por haber escapado cuando lo hice, un toque de culpa, preguntándome si nuestra confrontación pública la había empujado al abismo. Pero sobre todo, sentía una profunda sensación de distancia, como si estuviera leyendo sobre una extraña. Cerré el correo sin responder y miré por la ventana hacia la ciudad. Buenos Aires había sido buena conmigo, un borrón y cuenta nueva en todos los sentidos. Había encontrado trabajo en un estudio de arquitectura sostenible que valoraba mis ideas. Había hecho nuevos amigos, gente que solo me conocía como era ahora, no como la mitad de Mateo y Lucía. Elena se había convertido en el centro de mi nueva vida de una forma que no esperaba. Lo que había empezado como una amistad cautelosa se había profundizado de forma profunda. Seguíamos manteniendo apartamentos separados, pero la mayoría de las noches estábamos juntos, ya fuera en su casa o en la mía. Cocinábamos juntos, paseábamos juntos, construíamos una vida juntos, pieza a pieza, con cuidado. Esa tarde, mientras estábamos en mi balcón viendo el atardecer, le conté lo del correo de Martina. Es espantoso, dijo ella, con el rostro suavizado por una simpatía genuina. Los problemas de salud mental no son ninguna broma. No, no lo son, asentí. Espero que reciba la ayuda que necesita. ¿Y tú? Preguntó Elena, estudiándome la cara. ¿Cómo te sientes al respecto? Consideré la pregunta con seriedad. Triste, supongo. Triste porque haya llegado a esto. Triste porque no pudiera ver lo que tenía antes de tirarlo por la borda, pero también desconectado. Como si le estuviera pasando a gente que solía conocer en una vida que solía vivir. Ella asintió, comprendiendo. Tiene sentido. Has construido algo nuevo aquí. Los dos lo hemos hecho. Le tomé la mano, entrelazando nuestros dedos. Algo mejor. Se apoyó contra mí, su calor era un consuelo en el aire fresco de la tarde. ¿Te preguntas alguna vez qué habría pasado si no nos hubiéramos enterado? ¿Si te hubieras casado con Lucía y yo me hubiera quedado con Carlos? A veces, admití, pero luego me doy cuenta de que habríamos estado viviendo mentiras y, tarde o temprano, la verdad habría salido igual, solo que con más daños colaterales. Probablemente tengas razón, dijo ella. Aún así, es extraño pensar cómo una decisión, un momento, puede cambiarlo todo. Pensé en aquella noche en el restaurante, en las caras de Lucía y Carlos cuando entramos juntos. En el caos que siguió, el dolor, el alivio, las consecuencias. Una noche que había alterado el curso de 4 vidas para siempre. No cambiaría nada, dije finalmente. Nada de ello. Incluso las partes difíciles nos trajeron hasta aquí. Ella sonrió, inclinándose para darme un beso suave.
Yo tampoco. El sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas ardientes y púrpuras profundos. Al caer la noche, las luces de la ciudad empezaron a centellear bajo nosotros, una galaxia de estrellas terrenales. Pensé en Lucía, sola en una clínica, luchando contra demonios en parte creados por nosotros mismos. En Carlos, que podría haber aprendido o no de sus errores. En las vidas que habíamos dejado atrás en Madrid. Pero sobre todo pensé en los nuevos comienzos, en las segundas oportunidades, en encontrar el amor en lugares inesperados con personas inesperadas, en construir algo más fuerte sobre las ruinas de lo que hubo antes. Por los nuevos cimientos, susurré, repitiendo nuestro brindis de aquella primera noche en el bar. Elena sonrió, comprendiendo la referencia inmediatamente. Por los nuevos cimientos, repitió ella, y por lo que sea que construyamos sobre ellos. En ese momento, rodeado de la belleza de un atardecer porteño, supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. No a pesar del dolor que me había traído hasta aquí, sino gracias a él. Cada elección, cada error, cada traición y revelación habían llevado a este punto. A esta mujer, a esta vida. Y por eso, por extraño que pareciera, estaba agradecido.